Bociña lleva semanas consolidándose como el símbolo más grande de este mundial. El arquero de 40 años de Cabo Verde, que transforma todo a su paso, acaba de plantearle algo inevitable e infantino, una petición que promete cambiar el rumbo de esta Copa del Mundo para siempre. Bociña no pidió nada para él, nunca lo hace. Esta vez exigió justicia para México y la consiguió. Deja tu me gusta y suscríbete, esto es lo más grande que ha ocurrido fuera de la cancha en la historia de los mundiales. Llevamos semanas revelando en exclusiva cada paso de Bociña, detalles que nadie más cuenta y que ocurren antes de que el resto del mundo siquiera lo sospeche. Y lo que te traemos hoy supera con creces cualquier revelación que hayamos hecho hasta el momento. Porque Bociña, ese referente absoluto de humildad y generosidad en el fútbol, decidió esta semana que había un límite a algo que no podía quedarse en el olvido. Un asunto que involucra directamente a México. Para comprender la gravedad del caso, debemos recordar lo que pasó en el mítico Azteca. El duelo de México contra Inglaterra fue de los encuentros más intensos de este torneo. 75,000 almas abarrotaron las gradas. El conjunto mexicano llegaba invicto al choque sin haber recibido un solo tanto en sus 4 duelos anteriores. Una escuadra que superó a su rival durante gran parte del juego, mereciendo un destino muy distinto al que decretó el pitazo final. El choque estuvo condicionado desde el arranque por silbatazos incomprensibles que nadie ni dentro ni fuera del terreno de juego logró justificar con honestidad. El silbante australiano Alireza Fahani encadenó una serie de determinaciones polémicas que por separado parecían simples descuidos, pero que juntas revelaron un patrón alarmante. La afición mundial observó con indignación un atropello inaceptable en la cita más importante del deporte. Bellingham golpeó primero marcando 2 goles en apenas 2 minutos. México reaccionó rápido. Quiñones recortó distancias antes del entretiempo. El Azteca mantuvo la fe. En el complemento, con Inglaterra diezmada a 10 hombres tras la roja a Kansas, el Tri tenía el escenario ideal para remontar. Pero no ocurrió. Y la explicación detrás de este fracaso apunta directamente a la actuación arbitral en los momentos clave. Empecemos por la polémica reanudación. Tras el tercer gol inglés, correspondía el saque desde el círculo central para México. Es el reglamento. La regla es clara, sin embargo, Fahani decretó una supuesta infracción mexicana y le entregó la pelota al rival. Un fallo que provocó el asombro del estadio entero. Nadie con 40 años viendo fútbol recordaba haber presenciado algo semejante. Despojar a un plantel de su saque inicial justo después de recibir un gol en contra. Después, llegó el penal de Canutierres, una jugada sumamente dudosa que el VAR sancionó cuando el juez principal ya había dejado seguir. Incluso Tuchel, estratega del cuadro vencedor, admitió la controversia sobre esos silbatazos que terminaron favoreciendo a su plantel en las jugadas más determinantes. Bociña presenció todo aquello desde Cabo Verde. Observó el encuentro con la mirada de quien domina este deporte y nota la anomalía de inmediato. Lo que vio le pareció lo mismo que al resto del planeta, un atropello absoluto. Fiel a su estilo de analizar las cosas fríamente, Bociña prefirió no actuar en caliente apenas sonó el silbatazo final. Guardó silencio, estudió la prensa, midió el pulso de la afición tras el escándalo en el Azteca, y entonces justo en ese instante surgió un dato que lo cambió todo. De acuerdo con los reportes de nuestro canal, Bociña accedió en exclusiva a reveladoras filtraciones del vestuario inglés, comentarios íntimos que jamás se pronunciaron ante los micrófonos ni en las conferencias de prensa, palabras que circularon bajo la falsa seguridad de que lo privado nunca saldría a la luz. En esas charlas, los futbolistas ingleses se referían a México como un rival con mucha garra, pero carente del talento real para competir en la élite, considerando que su esfuerzo era rescatable, pero afirmando que la brecha técnica era obvia y que el marcador reflejaba la realidad, sin importar los evidentes fallos del árbitro. Aseguraban que México era un cuadro de bajo nivel disfrazado de gran anfitrión. Al enterarse de tales burlas, Bociña, acostumbrado a devolver con nobleza el afecto de la gente, reaccionó en esta ocasión de una manera totalmente inesperada, no con una muestra de amabilidad, sino exigiendo explicaciones directas a la FIFA. Existen límites que Bociña no tolera, y ver cómo desprecian a un equipo que se vació en la cancha para luego volverse con las manos vacías, sintiendo que lo que construyeron con tanto esfuerzo durante meses se desmoronó por fuerzas ajenas al juego, es algo que él jamás va a permitir. Los movimientos de Bociña, tras asimilar los comentarios filtrados, fueron, según sus colaboradores más allegados,
de una pasividad sumamente perturbadora cuando este hombre guarda silencio y medita sus pasos, significa que planea dar un golpe definitivo que nadie ve venir. Y lo inesperado llegó con un comunicado que Bociña mandó directo a la FIFA. Nada de medios de comunicación ni redes sociales. Apuntó a la FIFA, porque Bociña sabía que solo esa institución tenía el poder absoluto para conceder su exigencia. El contenido de ese documento es lo que hoy revelamos aquí en estricta exclusiva. Bociña exigía dos cosas, dos condiciones firmes, sin espacio para negociar ni salidas fáciles. Quería acciones reales de la FIFA, no simples promesas sobre un papel. Primero, la expulsión inmediata y suspensión de por vida del árbitro Alieres Fahani del fútbol profesional a nivel internacional. Su carta cayó en la FIFA con la fuerza de un terremoto. Ningún departamento de gestión de crisis del deporte mundial está preparado para algo así. Normalmente, los clubes y jugadores escriben con el tono de quien pide un favor, asumiendo que tendrán que ceder en algo. Están dispuestos a negociar, dejando siempre un margen para que la federación ofrezca menos y al final todo se venda como un triunfo mutuo. Pero el documento de Bociña era muy diferente. Planteaba dos exigencias directas, sin plazos absurdos y con un aviso que la directiva de la FIFA analizó una y otra vez en silencio. Antes de que alguien se atreviera a pronunciar la cruda realidad, Bociña no estaba bromeando. El ultimátum que acompañaba sus peticiones era tan sencillo como destructivo para el negocio. Si la FIFA rechazaba cualquiera de sus dos condiciones, el portero anunciaría su renuncia definitiva a jugar los próximos mundiales, y además presionaría con todas sus fuerzas para que la selección de Cabo Verde imitara su histórica postura. Sería la primera selección de toda la historia en renunciar voluntariamente, por integridad deportiva. Gianni Infantino, que lleva semanas acumulando incendios imposibles de apagar en un solo torneo, se tomó la advertencia muy en serio. Sabía bien que Bociña es de esos hombres que cumplen cada palabra que pronuncian. Bociña ya rechazó el premio con su nombre, desafió a las marcas globales más poderosas y convenció al mismísimo Cristiano Ronaldo para invertir en Cabo Verde. Él no amenaza en vano, actúa. Eso fue lo que analizó la FIFA en la junta de emergencia que organizaron de inmediato. En esa sala, los encargados de tomar las decisiones más determinantes del fútbol se miraban fijamente, asustados ante una pregunta que nadie se atrevía a responder. Para empezar, ¿era viable ignorar a Bociña? La respuesta honesta que surgió durante el debate demostró que eso sería un suicidio mediático. Él cuenta con 25 millones de seguidores en redes que aumentan a cada hora. Es el personaje más querido de todo el torneo, con una popularidad récord que humilla a cualquier otra estrella. Cuando Bociña habla de fútbol, la gente escucha con más atención que a cualquier alto directivo de la FIFA. Sus actos generan más debate que cualquier decisión tomada desde la FIFA. Si anunciaba oficialmente su boicot a los mundiales, el escándalo resultante en las plataformas digitales y en los grandes medios deportivos de todo el planeta abriría un debate letal para la FIFA. Uno que pondría bajo sospecha la limpieza del torneo, sembrando dudas sobre si los partidos están comprados o si hay intereses oscuros ocultos a los ojos de los aficionados. Y si Cabo Verde decidía apoyarlo, ver a un país entero abandonar la Copa del Mundo por falta de limpieza sería un golpe demoledor. Ninguna campaña de marketing de la FIFA lograría maquillar semejante desastre de relaciones públicas. Para la FIFA, la única salida viable era darle todo a Bociña. Pero cumplir sus exigencias traía problemas. Al menos, la primera era viable. Echar al colegiado Alieres Fahani de por vida entraba dentro de los procesos de castigo ordinarios que la FIFA controla a la perfección. Sería humillante para el colectivo, pues confirmaría que el arbitraje fue un desastre absoluto, pero al menos era factible. La segunda petición era otra historia. Eliminar a Inglaterra de los cuartos de final, teniendo ya programado su partido contra Noruega en Miami, con millonarios contratos de televisión firmados y patrocinadores que pagaron una fortuna por ver a los ingleses en cancha, provocaría la ira de una de las federaciones más ricas e influyentes del planeta, dispuesta a defenderse con todo. No era un simple trámite burocrático, sino un terrible terremoto de demandas legales y pérdidas económicas brutales que la organización arrastraría durante años. Abrumado por la presión, Gianni Infantino pidió un breve descanso y abandonó la sala de juntas para hacer algo totalmente inusual en él. Llamó a un asesor externo para pedir una segunda opinión. Todavía no podemos confirmar a quién llamó exactamente con la certeza necesaria para revelarlo,
Pero ese consejo definió el rumbo cuando Infantino regresó a la sala, traía bajo el brazo la drástica respuesta de la FIFA al ultimátum del portero Bosiña. Aceptaban las dos condiciones. El árbitro Fahani quedaba suspendido de por vida con efecto inmediato, y notificarían de inmediato a la Federación Inglesa su expulsión del torneo, debido a la pésima conducta de sus jugadores fuera de las canchas durante este campeonato. Noruega pasaría de forma directa a las semifinales, cancelando por completo aquel partido de cuartos contra Inglaterra programado en Miami. Esa respuesta llegó a Bosiña antes de que nuestro canal se enterara. Su reacción al recibirla fue descrita por su entorno más cercano con esa hermosa sencillez de quien no necesita discursos para explicar un logro monumental. Solo dijo que bien que era lo correcto, y de inmediato volvió a la cancha de tierra a entrenar con los niños del barrio. Echar a una selección de la Copa del Mundo exige un argumento oficial que sostenga la decisión ante todo el planeta. Y la filtración de esas fuertes declaraciones privadas sobre México, aunque fueron el verdadero detonante, no servían de justificación oficial. Al fin y al cabo, lo privado sigue siendo privado. Por eso, la FIFA usará como fachada el polémico comportamiento general de la plantilla inglesa a lo largo del certamen, su mala actitud en la cancha, los roces que llegaron a la prensa y su pésima gestión pública de problemas que la organización consideró ofensivos para el espíritu deportivo. Es un pretexto frágil en lo reglamentario, y la Federación Inglesa lo atacará con todo su arsenal de abogados y recursos legales. La FIFA lo sabe perfectamente y asumió ese tremendo riesgo, porque la otra opción era infinitamente peor. La alternativa era que Bosiña lanzara su comunicado, que todo el planeta leyera cómo el arquero más querido renunciaba a futuros mundiales porque la FIFA ignoró la injusticia del Azteca, sumado a que Cabo Verde anunciara su retiro definitivo. Ese golpe habría liquidado la poca credibilidad que le quedaba a la FIFA, así que eligieron el camino que, a pesar de las consecuencias, les permite presentarse en la final de New Jersey, con una sensación inédita en este mundial, la de haber hecho lo correcto. Bosiña pasó en apenas unas semanas de ser el arquero de un país casi desconocido para la mayoría, a convertirse en la figura más amada de este mundial, con un nivel de aprobación jamás visto en la historia de cualquier otra Copa del Mundo, y entonces tomó la decisión más valiente y arriesgada de su carrera. No buscaba su propio beneficio ni ganar nada, solo quería que la selección que se dejó el alma en el mítico Estadio Azteca recibiera justicia de la única forma real, con un castigo ejemplar, con medidas severas que todo México y el planeta entero pudieran ver con sus propios ojos. Inglaterra expulsada, el árbitro suspendido para siempre, y Bosiña ya de regreso en Cabo Verde, entrenando a los chicos de su barrio como si esta hazaña histórica fuera apenas lo que cualquiera habría hecho. En México, este anuncio va a desatar un impacto que va mucho más allá de lo deportivo, porque aquella noche trágica en el Azteca dejó una herida profunda tras la injusta eliminación que la afición mexicana asimila con esa dolorosa mezcla de rabia y tristeza, típica de las derrotas que el corazón se niega a aceptar. Pero hoy esa cicatriz tiene algo casi imposible de encontrar en el fútbol: una respuesta contundente. Sin quejas inútiles, ni análisis tácticos de por qué merecían ganar, tampoco un frío comunicado de la FIFA prometiendo revisar protocolos para el futuro. Hablamos de un castigo real, con consecuencias que todo el planeta puede presenciar. Aquel árbitro jamás volverá a dirigir un partido internacional en su vida, y el equipo inglés, que festejó la eliminación de México, se queda fuera de las semifinales. Eso es lo que logró Bosiña, y lo que sentirá el pueblo mexicano al enterarse es algo que ningún idioma puede describir, porque une sentimientos que el fútbol casi nunca junta al mismo tiempo. El alivio de ver que alguien realmente dio la cara por ellos, el asombro de saber que ese Salvador es el arquero de Cabo Verde, y una gratitud enorme hacia un extranjero que no les debía nada, pero lo arriesgó todo solo por hacer lo correcto. De hecho, en tierras mexicanas ya se propone levantarle una estatua. No es una simple metáfora. Es la reacción real de una afición que lleva días acumulando rabia tras la eliminación, y que esta mañana se topó con algo que jamás imaginó encontrar. Un aliado en el rincón menos pensado, con el nombre menos esperado. Bosiña, el portero de 40 años de Cabo Verde a quien México no conocía hace un mes, y al que hoy todos quieren entregarle las llaves de la ciudad. Para el planeta fútbol, lo que pasó con Inglaterra tiene un impacto que supera este torneo. Nunca antes, en la historia de los mundiales,
Una selección había sido expulsada en cuartos de final por la conducta de sus futbolistas. Los casos anteriores de expulsión mundialista siempre se debieron a dopaje o problemas de escritorio, o líos políticos, jamás por la presión de un arquero de 40 años, de una isla de 600.000 habitantes, decidido a exigir una respuesta que la FIFA simplemente no pudo esquivar. Haaland, la gran figura de este mundial tras su doblete contra Brasil, avanzará directo a las semifinales sin tener que jugar los cuartos de final ante el suspendido equipo de Inglaterra. Una situación extraña para un competidor tan voraz como lo es Haaland, pero no hay reglamento que lo cambie. Al final, las consecuencias de los errores ajenos no las paga quien las recibe, sino quien cometió la falta. Inglaterra, que aún asimila el golpe, responderá con todo su peso institucional. Tienen los recursos legales para apelar esta sanción de la FIFA el tiempo que considere necesario. La guerra en los tribunales que se avecina no tiene precedentes en el fútbol. Hablamos de una federación entera, enfrentando al máximo organismo del fútbol por una descalificación que, para los ingleses, carece por completo de base reglamentaria. Ese conflicto es real, los efectos también, y la FIFA lo sabía cuando dictó sentencia. Pero lo que es igual de real es el logro de Bociña con un simple comunicado enviado a la FIFA desde Cabo Verde, sin abogados de por medio, ni representantes, con esa misma humildad con la que hace todo, explicando lo que debía hacerse y advirtiendo que, de lo contrario, vendrían consecuencias que nadie iba a querer afrontar. La FIFA terminó por ceder. Así, Bociña, que en apenas unas semanas ha acumulado gestos que el mundo del fútbol recordará durante décadas, sumó hoy un acto que es completamente distinto a todas sus anteriores muestras de generosidad y altruismo. Esta vez fue pura justicia. Y eso define a Bociña mejor que cualquier acción pasada. Demuestra con creces que ser humilde y generoso no es sinónimo de debilidad, que el futbolista más callado y reservado de este mundial, cuando decide que es hora de hablar, lo hace con una fuerza que ni los organismos más poderosos, con sus miles de empleados, pueden ignorar. 4 partidos para volverse leyenda, semanas para transformar el fútbol y un comunicado para hacerle justicia a México. Así es Bociña. Suscríbete ahora mismo, porque a la historia de Bociña aún le quedan capítulos que te contaremos antes que nadie. Hay un ángulo en este relato que conecta directo con el público latinoamericano que nos acompaña, porque México representa mucho más que un equipo para los millones de latinoamericanos que sufrieron aquel partido en el Azteca. Es un escudo que va mucho más allá de 11 futbolistas corriendo en una cancha. Es el reflejo de un continente que compite contra gigantes llenos de recursos, demostrando en cada torneo que lo que falta en las cuentas de banco se compensa con algo que el dinero jamás podrá comprar. Puro corazón. Que los ingleses dijeran en privado que a México le sobra garra pero le falta calidad no es solo un desprecio deportivo, es el cliché más viejo con el que Europa suele menospreciar al fútbol de nuestra región desde hace décadas, ese que asegura que el empuje, la pasión y el sacrificio característicos de nuestro continente no bastan para competir contra quienes manejan presupuestos millonarios junto a las mejores academias y sistemas de formación. Pero Bociña, que viene de Cabo Verde en África, sabe perfectamente lo que es ser subestimado por el tamaño de tu tierra y la falta de recursos económicos. Sintió ese desprecio de una forma que ningún futbolista de élite europea podría llegar a comprender, y reaccionó de la única manera que él sabe responder cuando algo le importa con hechos. El seleccionado mexicano, tras días de procesar el trago amargo de la eliminación, despierta hoy con un consuelo que va más allá de lo deportivo. La certeza de que lo que ocurrió en el Azteca no quedó sin respuesta, que alguien sin ninguna obligación decidió dar un paso al frente por ellos, que aquel árbitro no volverá a pitar jamás en un torneo internacional, y que el equipo que los dejó fuera no jugará las semifinales en las que México merecía competir. El fútbol rara vez hace justicia en la cancha, pero esta semana llegó desde los escritorios, de la mano del personaje más improbable que este torneo pudo haber elegido. Un portero de 40 años, proveniente de unas islas que el mapa del fútbol apenas conocía hace un par de meses, quien en solo 4 encuentros se alzó como el gran símbolo de la Copa, que transformó todo a su paso y que decidió no quedarse de brazos cruzados ante la enorme injusticia que México padeció en el Estadio Azteca. Bociña lo logró y el fútbol de Latinoamérica, que llevaba décadas esperando que alguien de peso dijera en voz alta lo que todos callaban en secreto, halló esa voz en el rincón menos pensado en Cabo Verde,
en un portero de 40 años, el hombre más humilde que este mundial nos regaló. Increíble.